Micro de Psicología con Silvina Gross, todos los miércoles aquí por Canal 12, con un tema para despertar a la reflexión de todos ustedes. Silvina, muy buenos días. Buenos días, Ricardo. ¿Todo bien? Todo bien, todo bueno, bien. Muchas gracias por haber venido. Gracias. ¿El tema de hoy? El tema de hoy tiene que ver con la reforma que se quiere hacer a la ley de educación en cuanto al aspecto de la sexualidad, que ya hemos hablado en otras ocasiones. Sí. Fue un intento el año pasado frente a la oposición que hubo, la resistencia de gran parte de la sociedad se frenó y ahora, digamos, Macri antes de irse nos quiere dejar como souvenir la implementación de la reforma esta, de la ley 26.150, implementando lo que es la ideología de género y de alguna manera como una gran bajada de línea, ¿no? Porque en realidad, y lo preocupante, tiene varios aspectos preocupantes, pero bueno, para no extendernos tanto, una de las cosas preocupantes es que justamente para evitar la oposición y la resistencia que hay en la sociedad y en muchas instituciones educativas, frente a lo que es implementar la ideología de género como adoctrinamiento de los niños y de los alumnos, lo que se quiere hacer es reformar el artículo 5, que es el artículo en donde lo que plantea es que se respeta el ideario institucional y la convicción y la conciencia de cada miembro de la institución educativa. Se quiere sacar esa parte, ¿para qué? Para que sea una imposición, una bajada de línea en donde las escuelas ya no puedan adaptar el aspecto de los contenidos de la sexualidad de acuerdo a cada ciudad, a cada cultura y a cada una de las instituciones. Es un ataque básicamente a las escuelas religiosas en general, que son por ahí las que más se oponen a esta implementación de la educación sexual integral, así como es concebida con las perspectivas de la identidad de género. Y otra de las cosas, esto lo que hace es que de alguna manera vos como papá, digo, a los papás, ya no puedan estar decidiendo a qué escuela mandar de acuerdo a sus convicciones, a sus creencias, a los valores, ¿no? Y me parece que no estamos hablando justamente de trabajar integración, no estamos hablando de trabajar el respeto por el otro, sino que básicamente lo que se quiere hacer es un adoctrinamiento de lo que es ideología de género, de lo que son las identidades de género según habla la ideología, sin hacer énfasis en algo que es tan importante, Ricardo, que es prevenir las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que en la comunidad adolescente hoy ha levantado estadísticamente muchísimo el número de las ETS que sufren nuestros adolescentes debido a la libertad sexual con la que se manejan los chicos y que de alguna manera también tiene que ver con la promiscuidad, en donde el encuentro sexual no es más que una descarga y ya ha dejado de ser algo que es parte de una relación o parte de un sentimiento, ¿no? Entonces el énfasis no está puesto en esta reforma que se quiere hacer de la ley, en trabajar lo que es la prevención del embarazo adolescente, en trabajar lo que es la prevención del abuso que tan lamentablemente vemos en nuestros días, sino que es todo lo que tiene que ver con impedir que las escuelas, que los colegios puedan decir esto no lo quiero dar de esta manera, lo voy a adaptar según las convicciones y según el ideario institucional, y aún más según que los docentes no puedan decir yo voy a adaptar esto de acuerdo a lo que yo creo o a lo que a mí me parece que está bien, respetando obviamente la currícula. Esto es lo que se quiere evitar. Se quiere borrar la oposición de alguna manera, ¿no?
y en realidad, digamos, lo que se quiere establecer es todo el tema que tiene que ver con la identidad de género, en donde no respeta los ciclos evolutivos de los niños. La ESI concebida con justamente la identidad de género, en realidad, más allá de que no está establecida por ley, ya se está dando en todos los colegios, en los jardines de infantes, en las universidades, ¿no? Ya se está dando, y se está dando como bajada de línea, y a lo que lleva, por ejemplo, en muchísimos casos, mucho depende de quién la dé y cómo la dé. Uh-huh. Pero en muchos casos lo que se está viendo es que se implementa una estimulación de la sexualidad. Por ejemplo, en jardines de infantes y en el nivel inicial, uno de los ejercicios que está en la página del gobierno, ¿no?, en donde está el material que se da, uno de los ejercicios es incitar al chico a que se cambie de nombre, se cambie de sexo y experimente por un día ser de otro sexo. Digo, estas cuestiones en un chico que está construyendo su identidad sexual, lo único que trae es confusión, es sobreestimulación, que no tiene nada que ver con enseñar educación sexual. Otra de las cuestiones muchas veces que se está implementando es el tema de aprender del cuerpo del otro tocándose, ¿no? Y se fomenta la masturbación y se fomenta el encuentro. Esto mucho se da en los jardines de infantes, se ha dado en Rosario, por ejemplo, se ha dado en provincia de San Luis. Acá no estoy anoticiado de que se haya dado, pero esto, en vez de prevenir lo que es el autocuidado, el respeto por el cuidado del otro, el respeto por el cuerpo, el quién me debe tocar y quién no me debe tocar, más allá de que sean compañeritos de la misma edad, no ayuda a prevenir el abuso sexual, ¿no? Genera en los chicos esta cuestión de me puedo tocar con cualquiera y me puede tocar cualquiera, digamos, es un indicador que lleva, digamos, a que sea de gran riesgo el tema del abuso infantil, que es algo que ya estamos sufriendo. Entonces, me parece que esto de educación sexual tiene que haber, porque de alguna manera los chicos, muchos chicos en la casa no encuentran padres que hablen de la educación sexual y que le vayan enseñando y le vayan guiando. Pero de ninguna manera me parece que lo que se tiene que hacer es el adoctrinamiento en lo que es la identidad de género. Sí me parece que hay que trabajar sobre la discriminación, sí. Uh-huh. Sí me parece que esta cuestión de respetar las identidades que los demás tengan, me parece espectacular, porque debe ser así y porque en realidad todos somos diferentes, ¿no? Hay que respetar al chico que tenga otras inclinaciones, como también hay que respetar al chico que es gordito, al chico que usa lentes, como al chico que tiene una dificultad en el aprendizaje, como al chico que es discapacitado. Y eso lo podemos trabajar desde diferentes ámbitos, y la sociedad tiene que ser una sociedad más inclusiva. Pero esta inclusión que se quiere hacer, en donde se quiere desnaturalizar los modelos binarios que dicen, los modelos de hombre y de mujer, de alguna manera es sacarle al niño el modelo que tiene en su casa, modelo de papá, de mamá, el modelo femenino y masculino, y que no tiene nada que ver con darle libertad en un momento en donde el chico de por sí está construyendo su identidad sexual, donde está construyendo de acuerdo a modelos identificatorios su identidad sexual. Si nosotros generamos esta sobreestimulación sexual, esta amplificación, no es que estamos respetando al niño en su devenir en cuanto a la construcción sexual, sino que estamos generando muchísima confusión, le estamos quitando modelos como se establecen en lo que es la ESI, con adoctrinamiento de ideología de género, le estamos quitando los modelos femeninos y masculinos para poder darle un montón de otros modelos, cuando en realidad el gran porcentaje de nuestra sociedad está basado en los modelos de familia, en los modelos de papá y mamá, de hombre-mujer, y con esto no quiero decir que discriminemos a un niño que tiene dos mamás, que tiene dos papás. No estamos diciendo que discriminemos a un niño que tiene otras inclinaciones, pero tampoco estamos estableciendo quitar los modelos típicos tradicionales para establecer otro tipo de modelos, que lo único que va a generar es gran confusión. Lo que se quiere establecer de alguna manera
con esto de la perspectiva de género, es traer confusión a los niños, es de alguna manera no permitirle que la libertad de poder construir su identidad desde los modelos típicos que tiene en su casa, en su hogar, y de alguna manera esto tampoco hace bien. La sobreestimulación sexual no hace bien en ningún caso, ni siquiera en el caso de los adultos, nos traen complicaciones, nos traen problemas. Lo que hablamos de enseñar educación sexual es una cosa, la sobreestimulación sexual es otra, porque además con el tema de la educación sexual integral y la reforma de la ley con implementación de la ideología de género, lo que quiere hacer además es establecer de manera transversal estos contenidos, es decir, que vos en lengua, como de alguna manera ya se hace en muchos lugares, en lengua vas a tener que hacer una historia de un transexual, ¿no? Como bajada, digo, no desde decir, bueno, pon el protagonista que te guste y podés desarrollar desde la libertad lo que vos crees, sino como bajada de línea. En matemáticas estarán hablando de las perspectivas de género, y eso de alguna manera ya hoy se está estableciendo y se está dando, porque los materiales, si ustedes como papá o mamá ven los materiales que los chicos utilizan muchas veces, tiene que ver ya con todo el tema de la perspectiva de género. Entonces, al hacer transversal, hasta en educación física se va a trabajar de la ideología de género, y me parece que es mucho más importante trabajar la discriminación y el respeto por la diferencia, que es un abanico, nos da un abanico mucho más importante en muchas cosas que estadísticamente suceden más en la escuela, que abocarnos a enseñar ideología de género, que en realidad termina siendo un adoctrinamiento anticientífico que va más allá de la ciencia y que de alguna manera puede generar muchísimas dificultades en el desarrollo saludable de los chicos, ¿sí? Entonces, esto hoy se está estableciendo y se está queriendo llevar adelante en la Cámara de Diputados de la Nación. Se lo ha puesto como orden del día, después se lo sacó a manera de poner confusión y pensar, hacer creer a la población que no se iba a tratar, dado la oposición que había, y nuevamente hoy se lo estableció por la mañana como nuevo orden del día. Entonces, me parece importante que los padres tenemos que estar alertados, la comunidad educativa tiene que estar alertada, los docentes y la sociedad tiene que estar alertada, trabajar con el respeto hacia la diferencia, trabajar con la discriminación tiene que ver con otra cosa, no tiene que ver con una imposición en un tema en donde es un tema controversial y es un tema que genera muchísimas resistencias. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de nuestra sociedad argentina tiene que ver con los modelos tradicionales de mamá y papá, ¿no? ¿Podemos trabajar la discriminación? Sí. ¿Podemos trabajar el respeto por otro tipo de familias? Sí. Y me parece espectacular y me parece que lo trabajemos en el caso por caso, pero trabajar lo que es la educación sexual integral con perspectiva de género como bajada de línea, en donde no se respeta los valores de la familia, los valores de las instituciones y los valores de los docentes, me parece que es un aspecto sumamente grave, porque deja de ser democrático, deja de respetar al otro, es discriminatorio y está incluso contrariando nuestra Constitución y las leyes que nos amparan desde los derechos humanos a nivel mundial, ¿no? Lo que pasa es, este es un tema muy cuidadoso a la hora de tratar a través de la comunicación. Es como todo, hay diferentes posturas. No quiere decir que uno esté de acuerdo, el otro no. Si lo hablamos con el tema del aborto, si lo hablamos con el tema hasta político, elecciones, hay gente que elige un candidato, un modelo económico de país, y hay gente que elige el otro. El tema de acá, yo me parece, más allá de las discusiones que tiene que haber en sí, de si la ley se aprueba o no se aprueba, es el contexto y el contenido sobre el desarrollo y el cuidado que tienen que tener los chicos hoy en día. Hablamos de abusos porque, sí, o sea, es un tema muy principal, muy vigente, que ocurre en cualquier forma de conformación de una familia, donde la iglesia cumple un rol social que dice una cosa y hace completamente otro. La parte política pregona una postura en cuanto a políticas sociales, y vemos que la pobreza aumenta, hay mucha gente que no recibe ningún tipo de educación.
Entonces se juega mediáticamente con un montón de cosas para poner a un grupo de un lado con un cartel y al otro grupo de la vereda de frente con otro cartel. Lo que se descuida sobre todo es la decisión individual de cada persona en la identidad. Cada uno es como se siente, como se sienta mejor y como quiere que el otro lo acepte. Si hablamos de discriminación, la discriminación está latente en todo ámbito, en un contexto laboral, en un contexto familiar, en un contexto social, en un club y demás. Si sos rubio, sos morocho, sos alto, sos bajo, si sos judío o católico, siempre está la discriminación. Entonces, todos estos temas que nosotros venimos escuchando, que genera rivalidad de tribunas, porque es así lo que genera, nunca se piensa en la persona en sí y en este caso los niños. Vemos en los últimos días muchos casos de abusos que hay últimamente. Los colegios, como se menciona, que tiene que formar parte para que los chicos traten de contar a la manera que pueda y cuando puedan sobre estos casos. La promiscuidad con que existen los embarazados, las jóvenes embarazadas jóvenes, es como que se tiene que focalizar en eso. Y la discusión tiene que ir por el otro lado, no por el tema de que sí o no, literalmente, blanco o negro, Boca o River. Porque hay una realidad en el medio que cae la grieta verdadera, que se peleen directamente el pueblo en sí. Si no nos peleamos por una cosa, nos peleamos por otra. Y lamentablemente mucha gente queda del otro lado sin que nadie los ayude. Y estos temas, como hoy que se debaten, me parece que tiene que tener una responsabilidad civil, social y comunicacional como se merece. Porque hay mucha gente que se siente discriminada en diferentes ámbitos, no recibe la educación, no recibe lo que tiene que recibir como básico, y hoy en día son víctimas de este sistema. Entonces me parece que desde la iglesia tiene que tener su postura, la educación tiene que tener su postura, pero llegar a un criterio para que todos reciban lo que creen necesario que tengan que recibir y dejar de pelearse por todo esto, porque si no, no evolucionamos más como sociedad. Vamos a esperar 4 años para ver si el otro gobierno, y así mientras tanto los gobiernos pasan y la realidad siempre es la misma. Sí, a mí lo que me preocupa básicamente, como siempre hemos tratado de generar desde este ámbito acá en el noticiero, es implementar sistemas o implementar conocimiento para tener una mejor calidad de vida. Y realmente cuando se manejan estos temas de la manera tan superficial que se quieren manejar y están los chicos de por medio, a mí me preocupa, ¿no? Porque uno ve en el consultorio muchas veces los malos manejos de la sociedad, de las familias, de las escuelas y las consecuencias que sostienen los chicos. Y como bien vos decís, esta cuestión de los abusos y todo, me parece que nos tenemos que formar de una manera consciente y científica para poder trabajar todos estos temas y otros más, ¿no? Que están en nuestra realidad actual y que tienen consecuencias directas sobre los niños, sobre su formación y sobre los adolescentes. Falla la comunicación. O sea, los gobiernos, el poder, el rol de la comunicación lo utilizan para lo que ellos consideran necesario. Comunicamos y no comunicamos. Con la ESI lo que ha fallado, y como otros tantos, dar a conocer que todos tengan en mano el papel. Estos son los 10 mandamientos de la ESI. Entonces, para discutir, porque mucha gente de la que opina en general, desde la casa, desde un club o desde un medio de comunicación, no tiene ni noción de lo que se tratan los temas. Escuchamos, vemos un informe que está a favor, el otro canal está en contra, uno habla de una cosa, otro habla del otro, entonces decimos lo que queremos, total, yo porque estoy de este lado, estoy del otro. No, me parece que acá hay que pensar en el ser humano literalmente, en las consecuencias que trae para la persona que se siente discriminada de cualquier tipo. Por eso digo, me parece que trabajar el respeto por la diferencia, trabajar la discriminación, son cosas que hay que trabajar porque hay mucha gente dentro de nuestra sociedad que es discriminada seguro. Y que le faltan el respeto por ser diferente. Y el otro se piensa que es superior porque tiene una creencia religiosa o tiene una creencia social o lo que fuera que es superior. Y no, y vamos a ver si dentro de tu seno, de donde perteneces, a veces son todos santitos, en ese sentido como dicen. No, hay errores
de todo tipo. Entonces no es por decir, no, los curas abusadores, pedófilos, sí, está bien, están todos los curas y todo lo demás. Exacto. Los docentes, ¿cuántas noticias vemos de docentes que son abusadores? Entonces, y mismo dentro de iglesias católicas. Y no, entonces empezamos médicos, el médico de Garrahan, o sea, donde vos tenés que cuidar, entonces vemos un montón de noticias y demás. No es, yo pertenezco, yo creo, soy de Boca, no hago esto. No, es así. O sea, me parece que todas esas etiquetas hay que romperlas y ver lo que cada uno piensa. Yo puedo pensar de una manera, pero después actúo de la manera que pienso o actúo totalmente diferente. Porque el otro, y no, para quedar bien con el otro, actúo de esta manera, digo una cosa y actúo de otra. Claro. Ese es el tema que pasa hoy en día. Sí, me parece que estas cuestiones se merecen un debate mucho más profundo y mucho más respetuoso de lo que es simplemente una bajada de línea y una implementación. No, seguro. Y me parece también esta cuestión en donde una sociedad inclusiva es una sociedad que incluye a todos, ¿no? No es una sociedad que incluye a algunos sí y a otros no. Bueno, por eso mismo, o sea, igual que el lenguaje inclusivo, o sea, me parece que hay que incluir, sí, está bien con el cambio de letra, pero hay que cambiar la realidad del hecho, porque yo puedo hablar un discurso con lenguaje inclusivo y después, ¿me entendés?, te cierro la puerta en la cara. Eso es, hacer es una cosa y decir es otra. Exacto. Y ahí está el quiebre, me parece, en muchos de los aspectos de la vida. Exacto, por eso me parece que es algo que uno, como vos decís, hay diferentes bandos, hay diferentes versiones, pero bueno, gracias a Dios hoy podemos tener acceso a todo lo que se quiere reformar. Yo en esto, claro, de alguna manera trato de no llevarme solamente por lo que escucho, sino tratar de que uno pueda transmitir algo conscientemente previo a haberlo estudiado y previo a haber indagado sobre todas estas cuestiones y haber reflexionado sobre las consecuencias de todo esto. Pues cada uno tomará sus propias conclusiones, te escucha a vos, escucha lo que digo yo, escucha lo que dice el otro, cambia de canal, lee el diario, lo que fuere. Bueno, cada uno verá en el seno, en el circuito donde vive, el contexto, la familia que está atravesando, cuál es la realidad de cada uno. Dice, no, a mí no me va a tocar, ponele. Y a lo mejor, lamentablemente, le pasa de que un hijo o algo sea víctima de algo lamentable, y después, claro, es como decir, bueno, no, a mí no me pasa, no me involucro. Bueno, después tenés que afrontarlo, y si no tuviste las herramientas y demás, o sea, es como que cambia la realidad. Se te da un balde de agua fría encima que te desestabiliza y te genera que empeces a mirar en el otro, no solamente en uno. Exacto, pero bueno, me parece que sobre todas las cosas tenemos que cuidar a nuestros niños y tenemos que darle un marco en donde ellos puedan ir generando y construyendo su identidad de la manera en que la van construyendo. Y esto, a mí lo que más me preocupa es el tema del abuso, ¿no? En diferentes aspectos, pero también esta cuestión me parece que tenemos que hacer énfasis en otras cuestiones que van más allá de lo que es la perspectiva de género y que vemos en una estadística muchísimo mayor y muchísimo más preocupante en nuestras realidades, acá en la esquina, digo, ¿no? En las realidades incluidas de Venado Tuerto. Entonces, trabajar en una sobreestimulación de todos los contenidos sexuales me parece justamente en un periodo, por ejemplo, como para darte una idea, en el periodo inicial, en donde justamente el chico tiene que entrar en un estado de latencia de esa curiosidad sexual, porque ese estado de latencia es donde justamente le permite tener esa necesidad y esa sed de aprender. Si nosotros ponemos a estimular la parte sexual, justamente lo que estamos es impidiendo que entre ese estado de latencia que le permite aprender otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Si estamos estimulándolo en todo esto, no le estamos dando los argumentos, los recursos que necesita para saber defenderse, para saber esto de decir, bueno, mi cuerpo es mío, mi cuerpo no lo puede tocar nadie, mi cuerpo no lo pueden tocar de determinada manera, ni aún mamá y papá. ¿No? Entonces me parece que hay un montón de factores que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que hacer énfasis, porque es lo que vemos y es lo que se ve en los hospitales, se ve en las escuelas, se ve en los centros de salud, se ve en los consultorios, ¿no? Se ve en los barrios. Entonces hay un montón de factores que son mucho más importantes que lo que es un adoctrinamiento de ideología de género, y que sí hay que trabajar y que sí hay que darle los recursos a nuestros niños para que sepan defenderse, ¿no? Bueno, Silvina, muchísimas gracias por haber venido. Un tema que da para mucho más, pero bueno, nos extendimos en el tiempo, pero para que la gente vaya sacando sus propias conclusiones, no es estamos a favor o en contra. Siempre hay que pensar en la realidad que le toca vivir a uno y al entorno
cercano y pensando también el que está del otro lado, lo que está pasando la otra persona. Silvina, muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a la pausa, al regreso, despedida aquí en Tele 12. Audio